Amigos oyentes, hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en el libro de Nehemías, el capítulo 8, y le vamos a leer a partir del verso 12 hasta el final. Dice así: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Num hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Que el Señor añada la bendición suya a su santa palabra. Estamos considerando este pensamiento, leyendo la palabra de Dios. Vamos a continuar con ese tema del capítulo 8 de Nehemías. Y vamos a volver sobre el primer punto, porque habíamos señalado 3 puntos importantes. Primero, la reunión de todo el pueblo. Luego dividimos el capítulo 8, del verso 13 al 15, tenemos la reunión de los principales del pueblo. Y en los versos 16 al final tenemos las consecuencias de las reuniones. Ahora volvemos de nuevo sobre el primer punto, es decir, la reunión de todo el pueblo. Observamos en esta reunión características de suma importancia que conviene destacar. Por ejemplo, primero, la unanimidad. Dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Así dice el versículo 1. Había unanimidad. Qué lindo es cuando la iglesia se reúnen todos. Porque algunos son muy asiduos a la cena del Señor y durante la semana no se los ve a los cristianos. Otros les gusta ausentarse de la reunión de oración. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, si hemos hecho un centro, un salón para reunirnos y hemos señalado días y horas para las reuniones, para acercarnos a Dios y escuchar su palabra, debe haber unanimidad de propósito en cada uno de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. En segundo lugar, vemos que había espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo verso 1 dice que esa espiritualidad ellos lo demostraron, es decir, demostraron su interés y fervor espiritual, pidiendo a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Dios que había mandado para obedecer.
había un interés espiritual, había espiritualidad en los que volvieron del cautiverio, como muchos de ellos ya viejos tal vez, otros nacieron en el cautiverio en Babilonia. Pero había un interés, había unanimidad al juntarse todos en la plaza de Jerusalén para escuchar la palabra de Dios. Y había esa espiritualidad, esa sed del alma, que pidieron al escriba Esdras que traiga la palabra de Dios. Querían la palabra de Dios. Y vemos que había en el verso 2 espontaneidad de parte de Esdras. Porque inmediatamente Esdras accedió al pedido del pueblo y trajo la ley. Recuerdo que había un hermano que no sabía leer ni escribir, pero de repente aparecía por mi casa y me decía: hermano don Mario, por favor, yo no sé leer, pero yo quiero que hable de esto. Tengo ganas de saber y de conocer. Imagínese que yo me negara, yo me ponía a los pies del Señor: Señor, guíame, ayúdame, enséñame, instrúyeme este pedido de este hermano, porque yo también quiero aprender. Y en la próxima reunión estaba capacitado por el Señor para hablar de lo que este hermano quería. Los ministros de la palabra tenemos que ser estudiosos de las Escrituras, compenetrarnos de ella y estar prestos para enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Por otro lado, en cuarto lugar, había constancia, porque la necesidad de la palabra era tan grande. ¿Por qué digo yo constancia? Porque desde el alba hasta el mediodía, dice el verso 3, perseveraron en la lectura y junto a la puerta de las aguas. Y sabe usted que la puerta de las aguas precisamente es significativa, nos habla de la palabra de Dios. Hombres, mujeres y entendidos pudieron aplacar su sed espiritual. Allí, constantes, desde el alba hasta el mediodía. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Yo no aguantaría estar en una reunión desde que amanece hasta mediodía. Estarían sentados en el piso, en el suelo, en las piedras, otros de pie, tal vez otros de rodillas. Estaban allí. Fueron constantes para escuchar la palabra de Dios, desde el alba hasta el mediodía. Por otra parte, encontramos compañerismo, porque el versículo 4 dice que junto a Esdras, el escriba, que estaba sobre un púlpito de madera, tanto a su mano izquierda como a su mano derecha, estaban algunos allí. Junto a Esdras estaban, ¿quiénes? Los principales del pueblo, como así haciéndose notar que se identificaban con el siervo de Dios en su importante obra de impartir la palabra de Dios. Qué bueno es cuando los hermanos se identifican con los siervos de Dios, con los ministros de Dios que enseñan su santa palabra. En sexto lugar, había reconocimiento. Los versos 5 y 6, léalo usted. Allí Dios ocupa un lugar en medio del pueblo, pues es bendecido por Esdras, y todo el pueblo alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová. En séptimo lugar, había colaboración a todo este trabajo. En los versos 7 al 9 dice, ayudan. ¿Quiénes son los que ayudan? Los levitas. Ellos están en este trabajo ayudando. Y más, Nehemías también, para que todo el pueblo
entienda claramente. Recibieron la palabra y comprendieron su pecado, porque enseñaron todo lo que el pueblo debía hacer y después llevaron a la práctica lo que les había sido enseñado. Así vemos por el versículo 12. Ahora tocamos el otro segundo pensamiento, la reunión de los principales. El Señor prosiguió su obra, revelándoles verdades y prácticas que habían sido negligentemente olvidadas, pero primero fue necesario, ¿qué cosa? El reconocimiento, el arrepentimiento, la confesión del pecado. Luego de ese paso dado en la reunión de todo el pueblo que hemos comentado, Esdras, el vaso escogido por Dios para que sobre los hombros del pasado, para que sobre los escombros más bien del pasado, edificara el pueblo para el futuro. Y él establece los cimientos buscando en la ley de Jehová las bases inmutables decretadas por Dios y el estímulo necesario para obedecerlas. Es necesario hacer resaltar en esta reunión de los principales lo siguiente, o sea, tres puntos. Interés, versículo 3. Era urgente buscar y conocer el consejo de Dios, por lo tanto, dando el valor que tiene todo lo que es del Señor, los príncipes, los sacerdotes y los levitas se juntan al día siguiente con interés. Aparte, en los líderes. En segundo lugar, vemos el éxito. ¿Por qué digo éxito? Porque en el verso 14 dice que la promesa de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque hallaron, es la palabra allí, hallaron las instrucciones del Señor para esas circunstancias. Hubo éxito en esta reunión de los principales. En tercer lugar, hubo pregón. Versículo 15 dice que lo efectúan en modo y tiempo establecido para hacer los tabernáculos, y el pregón es por todas las ciudades. Las consecuencias de estas dos reuniones, la del pueblo y la de los principales, la fiesta de los tabernáculos. Es decir, la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, como traduce la antigua versión, duraba 8 días. Era una de las 3 grandes fiestas del año y en ella todos los judíos debían ir a Jerusalén. Así fue dispuesto. Recordaba los 40 años que los israelitas anduvieron errantes por el desierto. Al mismo tiempo era un acto de gratitud y acción de gracias por la cosecha. De aquí que a esta fiesta se le llama la fiesta de la siega, de la cosecha. Comprobamos la ingratitud de Israel al leer esta porción. Una ingratitud para con Dios, pues esta fiesta de las cabañas o tabernáculos, desde los días de Josué no la celebraban. La consecuencia de las reuniones muestra el nuevo estado espiritual. Qué cosa más hermosa cuando el pueblo se reúne para oír la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio. Hay un nuevo estado espiritual. Sabe, mi hermano, si usted se apega a las Escrituras, lee con devoción, buscando qué le dice Dios, va a haber un cambio espiritual en su vida. Cada uno de la congregación que volvió de la cautividad salió al monte, trajo ramas e hizo tabernáculos. La palabra de Dios hizo efecto en tal forma que se hicieron cabañas, primero en el círculo familiar, cada uno en su terrado, en su casa y en sus patios. Segundo, hicieron cabañas en el círculo espiritual, en los patios de la casa de Dios también. Y en tercer lugar, hicieron las cabañas en el círculo público, dice en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de Efraín. En resumen, las lágrimas, la negligencia, la indiferencia, consecuencias del pecado,
fueron reemplazadas por la alegría, por la constancia y consagración, frutos de la lectura y la obediencia a la palabra del Señor. ¡Qué bendición para mi alma! Analizar desde otro ángulo como lo hemos hecho ahora, porque yo he visto en otras ocasiones y he analizado esta porción, pero cada vez hay en esta porción tesoros maravillosos, enriquecedores de la vida espiritual. Dios les bendiga a todos.